Martes de la cuarta semana de Cuaresma. La palabra de Jesús revitaliza a un hombre paralizado. Juan 5, del 1 al 3, del 5 al 16. Aquel hombre quedó sano. Después de esto, se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, una piscina llamada en hebreo Betesda. Está rodeada de 5 pórtigos y bajo los pórtigos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos. Todos esperaban que el agua se agitara. Había un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Jesús lo vio tendido y cuando se enteró del mucho tiempo que estaba allí, le dijo: ¿Quieres sanar? El enfermo le contestó: Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se agita el agua, y mientras yo trato de ir, ya se ha metido otro. Jesús le dijo: levántate, toma tu camilla y anda. Al instante, el hombre quedó sano, tomó su camilla y empezó a caminar. Pero aquel día era sábado. Por eso los judíos dijeron al que acababa de ser curado: hoy es día sábado y la ley no permite que lleves tu camilla a cuestas. Él contestó: el que me sanó me dijo: toma tu camilla y anda. Le preguntaron: ¿quién es el hombre que te ha dicho toma tu camilla y anda? Pero el enfermo no sabía quién era el que lo había sanado, pues Jesús había desaparecido entre la multitud reunida en aquel lugar. Más tarde, Jesús se encontró con él en el templo y le dijo: ahora estás sano, pero no vuelvas a pecar, no sea que te suceda algo peor. El hombre se fue a decir a los judíos que era Jesús el que lo había curado. Por eso los judíos perseguían a Jesús, porque hacía tales curaciones en día sábado. En primer lugar, la palabra poderosa de Jesús devuelve vida digna y esperanza a un tullido. Contemplemos a Jesús caminando por los pórticos de esa piscina y la multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos que esperan la agitación sanadora del agua. Una escena que simboliza, según comentaristas, la visión de Ezequiel sobre los huesos secos resucitados por la fuerza del Espíritu. Jesús se fija en uno de esos huesos secos, un paralítico que lleva 38 años esperando, toda una generación, casi el mismo número de años que el pueblo de Israel pasó en el desierto. Jesús se compadece de su desgracia de tantos años, le pregunta y le recupera la vida a una vida digna como persona. Él ha venido a traer vida y vida en abundancia. El tullido esperaba el movimiento del agua para revivir, pero nunca llegaba a tiempo, precisamente por su inutilidad. Ahora, la palabra poderosa de Jesús lo levanta de su camilla y se pone a caminar. La esperanza de ese hombre, apagada por tantos años de espera, recobra vida al recuperar su salud. Jesús, como siempre, se preocupa de la sanación integral de la persona. Pero este milagro sucede el sábado, y Jesús culmina su obra ordenando al tullido que tome su camilla y se vaya, rompiendo así el precepto del sábado marcado por la ley. Esa sanación que para Jesús representa la culminación de la obra salvadora de Dios, para las autoridades judías representa una transgresión de la ley. Y eso es lo que los judíos van a reclamar al hombre sanado. Hoy es día sábado y la ley no te permite que lleves tu camilla a cuestas. Y él se excusa diciendo que quien la curó, al que ni siquiera conoce, le pidió esto. Más tarde Jesús se va a encontrar en el templo con el enfermo curado y le pide que no peque más. Los judíos se enteran y deciden perseguir a Jesús porque hacía tales curaciones en sábado. Ezequiel, en tercer lugar, describe el régimen ideal de Israel, en cuyo centro debe estar el templo y donde debe vivirse de corazón y en alianza con Dios. El agua que emana del templo simboliza la gracia de Dios, fuente de vida y fecundidad milagrosa, de resurrección de lo mortecino y de purificación de lo sucio. El agua que simboliza el Espíritu de Dios que da vida, purifica y transforma. Todos los seres vivos, decía el texto, que huyan allí donde desemboque tendrán vida. Ante la desgracia humana aparece siempre la compasión de Jesús. Y no solo sana el cuerpo, sino también el alma. No vuelvas a pecar.
desea para Él una sanación en plenitud. Él no viene a solucionar todos los problemas del ser humano, pero sí a decirnos que no podemos quedar indiferentes ante la desgracia y que debemos de poner de nuestra parte cuanto está en nuestras manos. La salud es un bien integral y merece nuestra atención efectiva para que llegue a convertirse en un derecho fundamental para toda persona. A los cumplidores de leyes, sin embargo, no les importa la vida, sino solo les preocupa el precepto. Por eso sus controladores, siempre al acecho, deciden perseguir a Jesús. Es la reacción hipócrita de quienes pasan indiferentes ante la desgracia ajena, pero critican ante quienes buscan soluciones porque no se atienen a reglamentaciones perentorias e insignificantes. Preguntémonos sobre nuestra actitud ante la desgracia ajena. ¿Somos sensibles ante el sufrimiento de otros? ¿Buscamos soluciones o simplemente juzgamos o condenamos a quienes las buscan y realizan? Tanto el agua de la piscina removida por el ángel como el agua que emana del templo del texto de Ezequiel o el agua de las acequias a las que se refiere el Salmo simbolizan la fecundidad de la gracia de Dios y de su presencia en nuestras vidas. Esa presencia que da alegría al corazón y seguridad en las tempestades de la vida. Es la que expresamos en la antífona de hoy. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Les saluda y bendice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y Mariano.